Buenos días, soy la doctora Graciela Giusti, especialista en neonatología y pediatría del Hospital Materno Provincial. En esta clase vamos a desarrollar la circulación fetal, la transición de la vida intrauterina a extrauterina y todos los mecanismos de adaptación del feto hacia la vida extrauterina. Los objetivos de la clase son definir y caracterizar la circulación fetoplacentaria para relacionar e interpretar la fisiología del desarrollo, describir la adaptación de los distintos sistemas, describir la fisiología cardiorrespiratoria fetal y neonatal para lograr interpretar los problemas de la transición feto-neonatal y por último caracterizar la transición neonatal para valorar correctamente los aspectos fisiológicos de la misma. Este es el contenido que vamos a desarrollar. En la vida intrauterina, las funciones vitales las realiza parcial o totalmente la placenta. A partir de las 6 y 7 semanas de gestación, queda ya bien establecida la circulación fetal, que es la que se va a mantener durante toda la vida prenatal y cambiará drásticamente al nacimiento. El proceso de oxigenación, nutrición, eliminación de desechos, protección, almacenamiento, producción hormonal van a ser realizados totalmente por la placenta. Las características de la circulación fetoplacentaria son las siguientes. La circulación fetal es un circuito en paralelo. Esto está determinado así ya que los gastos cardíacos, tanto derecho como izquierdo, se dirigen a lechos distintos. Se caracteriza por tener conductos, el foramen ovar y el ductus arterioso, que tienen flujos preferentes. Esto es así ya que se va a maximizar el aporte de oxígeno a la parte del cuerpo superior y el cerebro, y la parte menos oxigenada va a estar dirigida a la parte inferior con muy bajo flujo o casi nada al pulmón, ya que no se encuentra funcional. Otra de las características de la circulación es la baja resistencia vascular sistémica, que está determinada por el flujo de sangre hacia un sistema vascular de baja resistencia que es el sistema placentario. El alto flujo arterial sistémico es otra de las características, ya que ambos ventrículos contribuyen a un flujo sistémico de 400 mililitros por kilo minuto versus unos 200 mililitros kilo minuto, que es el flujo sistémico de un recién nacido normal. La otra característica es la alta resistencia vascular pulmonar. El conocimiento de la fisiología fetal es sumamente importante, ya que nos permitirá comprender mejor la transición a la vida extrauterina. El recién nacido debe realizar adaptaciones inmediatas del sistema respiratorio y cardiorrespiratorio, intermedias como la regulación de la temperatura corporal, inmediatas que se van a realizar a lo largo del paso a la vida extrauterina como de los sistemas digestivos y otros órganos. Vamos a empezar a describir la respiración fetal para entender el comportamiento intrauterino y después poder interpretar mejor los cambios a realizar en el feto para realizar la transición. Durante la vida fetal los pulmones están llenos de líquidos y no tienen funciones respiratorias, pero son fisiológicamente y metabólicamente activos. Simulan movimientos respiratorios, sintetizan surfactante y secretan líquido a los potenciales espacios aéreos, lo que determina el crecimiento normal de los pulmones. Esto es importante ya que una obstrucción intrauterina de la vía respiratoria puede provocar severas alteraciones en el crecimiento de las vías aéreas y llevar a la muerte del feto en desarrollo. El pulmón fetal tiene 3 compartimentos de fluido: la microcirculación, el espacio intersticial y el espacio aéreo potencial. El epitelio pulmonar tiene aperturas pequeñas que constituyen una barrera para el paso de macromoléculas. El endotelio vascular tiene aberturas un poco mayores, lo cual facilita el paso de moléculas proteicas grandes al intersticio y determina una mayor concentración de proteína, que llega a ser hasta 100 veces mayor en los linfáticos que en el líquido traqueal. Visto de esta forma, uno pensaría que la mayor parte del líquido se encontraría en el espacio intersticial,
Pero a pesar de esta diferencia de concentración transepitelial de proteínas, el epitelio pulmonar fetal genera un gradiente osmótico a través de la secreción de cloro. El líquido de la microcirculación va al intersticio y a través de una secreción activa de cloro pasa a los espacios aéreos potenciales. Esta es la principal responsable y el mecanismo principal de producción de líquido pulmonar intraluminal. La producción de líquido aumenta progresivamente con la gestación debido al aumento de las células epiteliales como de la circulación vascular pulmonar. Para pasar a realizar el intercambio gaseoso de la placenta a los pulmones, se requiere una rápida remoción de todo el líquido pulmonar en el momento del nacimiento. Veamos ahora el sistema circulatorio fetal. El aparato cardiovascular inicia su formación al final de la tercera semana de edad postconcepcional. La sangre venosa retorna al corazón por la vena cava superior, la vena cava inferior, el seno coronario y las venas pulmonares. De toda esta sangre, la menos oxigenada es la proveniente de la vena cava superior y la que viene del seno coronario hacia el corazón. La vena cava superior cruza hacia abajo, dirigiéndose a la válvula tricúspide, a través de un reparo anatómico, la crista dividens, que permite un flujo preferencial de esta sangre poco oxigenada hacia el ventrículo derecho. El ostium del seno coronario, que se encuentra en el borde superior de la válvula tricúspide, también garantiza que toda esta sangre desoxigenada sea dirigida directamente al ventrículo derecho. La sangre de la vena cava inferior tiene dos fuentes principales, una menos oxigenada que viene desde las venas ilíacas, mesentéricas, renales, hepáticas, y otro flujo más oxigenado que viene directamente desde la circulación onfalomesentérica y la vena hepática izquierda. La sangre menos oxigenada pasa al ventrículo derecho y una menor porción pasa hacia la aurícula izquierda a través del foramen oval. La vena cava inferior tiene en el centro, en la circulación del flujo sanguíneo de la vena, por su parte central, lleva la mayor concentración de sangre oxigenada que a través de un reparo anatómico como es la válvula de Eustaquio permite que esa sangre central más oxigenada sea dirigida directamente a través del foramen oval hacia la aurícula izquierda. Y el resto de la sangre que no atraviesa por este reparo anatómico, que es menos oxigenada, que es la más periférica y proveniente de la vena cava inferior, se dirige directamente a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. La sangre de las venas pulmonares, que es poco oxigenada, escasamente oxigenada, llega directamente a la aurícula izquierda. Bueno, entonces, vamos ahora a resumir cómo se dirigen los circuitos dentro de la circulación cardíaca fetal. La sangre placentaria es conducida por la vena umbilical hacia el feto. A nivel del hígado llega una gran proporción de esa sangre, pero el 69% se deriva a través del ducto venoso hacia la vena cava inferior. La parte restante queda en el hígado porque es utilizada por el feto por una actividad metabólica muy importante llevada durante la vida fetal por este órgano. El 66% de la sangre que llega al corazón pasa al ventrículo derecho. De esta, el 7% alcanza el lecho vascular pulmonar. La presión pulmonar en la vida fetal es muy alta. Esto es debido a una alta resistencia vascular pulmonar por el engrosamiento de la capa media arterial, un bajo flujo pulmonar y
el aumento del líquido en los pulmones, que colapsa los capilares. Esto es lo que se denomina resistencia pasiva. Pero a su vez existen fenómenos neuroendocrinos y baja concentración de oxígeno arterial que inducen también la vasoconstricción y que es lo que va a determinar el bajo flujo pulmonar. Este último mecanismo es lo que se denomina resistencia activa a nivel de la circulación pulmonar. El ventrículo izquierdo recibe el 34% restante del retorno venoso, de los cuales el 21% se dirige hacia el cerebro y la parte superior del cuerpo. Un 3% es dirigido a las venas coronarias y el 10% atraviesa el istmo aórtico para dirigirse a la aorta descendente. La eyección de ambos ventrículos en la vida fetal es de aproximadamente 400 mililitros por kilo minuto, como dijimos anteriormente. Este flujo es igual al producido por un ventrículo en la vida postnatal. Todas estas características anatómicas permiten al sistema circulatorio fetal alcanzar una máxima eficiencia. Estas diferentes direcciones de flujo determinan que la sangre del ventrículo izquierdo esté entre un 15 y 20% más saturada de oxígeno que la del ventrículo derecho. Recordemos que la sangre que sale del ventrículo izquierdo es la que va a dirigir predominantemente el flujo hacia la parte superior del cuerpo y el cerebro. La presión arterial de oxígeno fetal es cercana a 20-25 milímetros de mercurio. La mayor avidez por la hemoglobina fetal facilita la captación de oxígeno en el lecho vascular placentario. Esta baja tensión es engañosa, ya que la disponibilidad de oxígeno y su reserva durante el estrés dependen fundamentalmente del transporte sistémico de oxígeno y de la demanda de oxígeno de los tejidos, más que de la presión de oxígeno por sí. La entrega y el consumo de oxígeno en el feto es más bajo que en el recién nacido. Por ejemplo, el recién nacido consume más oxígeno que el feto. Por ejemplo, la termorregulación y el trabajo respiratorio demandan un 30% del gasto metabólico. Estas funciones no se encuentran presentes en la vida intrauterina y por lo tanto este consumo de oxígeno es innecesario y no está presente. Bueno, entonces, ¿qué sucede en el momento del nacimiento? Al nacer, el recién nacido debe sustituir la placenta por los pulmones y pasar de una circulación fetal a una circulación neonatal. La asfixia fetal transitoria estimula mecanismos bioquímicos mediados por quimiorreceptores periféricos, varoreceptores y receptores adrenérgicos que preparan y adaptan al feto para el nacimiento. Poco antes de iniciar y durante el trabajo de parto, el contenido del agua pulmonar empieza a disminuir, en parte por el aumento de catecolaminas circulantes y otras hormonas como neuropéptidos y mediadores químicos liberados por el mismo tejido pulmonar. El óxido nítrico y el surfactante inhiben también la producción de líquido por mecanismos que no son bien claros hasta el momento. Entonces, ¿cuáles son los cambios que se producen en la transición neonatal para lograr liberar el líquido pulmonar? Recordamos que las condiciones hipóxicas en el estado fetal hacen que las células alveolares que se encuentran en desarrollo supriman la actividad de los canales de sodio. En este periodo tienen actividad secretora de cloro, conduciendo a la formación de líquido rico en cloro en los pulmones en desarrollo, como describimos anteriormente. Después del nacimiento, la exposición a la presión de oxígeno más alta incrementa la actividad de los canales de sodio. La célula epitelial alveolar cambia al modo de reabsorción del sodio. Del alvéolo pasa al intersticio, de ahí pasa al espacio vascular por transporte activo y por actividad de la bomba de sodio ATPasa. Este suceso es clave y es lo que permite en gran medida la adaptación a la vida extrauterina.
Entonces, ¿qué favorecen a la reabsorción de líquido pulmonar? La exposición de la célula epitelial al aire, las altas concentraciones de nucleótidos cíclicos, el incremento de la expresión de los canales epiteliales del sodio y el cambio a canales altamente selectivos para el sodio, la presencia de factores endógenos adrenérgicos, beta-catecolaminas, arginina vasopresina, prostaglandinas, prolactina, surfactante, oxígeno, factor de necrosis tumoral alfa y factor de crecimiento epidérmico. Todos estos factores contribuyen a la reabsorción del líquido pulmonar y van a producir alteración en el funcionamiento de estos factores aquellos mecanismos como por ejemplo la falta del estímulo del estrés propio del trabajo del parto, la producción excesiva de líquido produciendo una presión intravascular más alta, como en el caso del edema cardiogénico y el hidrox fetal, con incremento de la permeabilidad vascular, una disminución del transporte epitelial del sodio y el agua que reducen el número y la funcionalidad de las células tipo 2, disminuyendo la actividad de los canales de sodio, que son los principales encargados de reabsorber el agua pulmonar. Durante el pasaje a través del canal del parto, la caja torácica es comprimida y produce una eyección forzada de hasta 30 mililitros de líquido traqueal que no debe ser confundido con el líquido pulmonar. En la eliminación postnatal del líquido pulmonar participan los linfáticos pulmonares, los vasos sanguíneos, las vías respiratorias altas, el mediastino y el espacio pleural. La expansión del tórax permite una inspiración de aire que genera la primera interfaz aire-sangre alveolo capilar. El capilar pulmonar genera el fenómeno de erección, disminuye la presión arterial de dióxido de carbono, que junto con el aumento de la presión arterial de oxígeno contribuyen a la caída de la resistencia pulmonar. De esta forma, entonces, estamos preparados ya con la expulsión del líquido pulmonar y todos estos mecanismos que favorecen, como dijimos, la dilatación de los capilares pulmonares, que el recién nacido empiece a hacer su transición y empiece a llenar de aire sus pulmones. El recién nacido continúa respirando gracias a todos estos estímulos externos, táctiles, frío, que mantienen la acción a través de todos estos mediadores hormonales que nombramos anteriormente y químicos, y que son los más importantes, más allá de que existe una baja tensión de oxígeno, que lo describimos también como un mecanismo generador de la adaptación cardiorrespiratoria. Las primeras respiraciones pueden generar presiones transtorácicas de hasta 80 centímetros de agua, por lo cual no es sorprendente que podamos observar escapes aéreos espontáneos en el 1% de los recién nacidos. Las primeras respiraciones generalmente son aumentadas y la frecuencia respiratoria promedio aumenta durante los primeros 10 minutos hasta 60 respiraciones por minuto, con límites normales que van de 30 a 106 por minuto. Las respiraciones frecuentes permanecen constantes las primeras 6 horas de vida y empiezan a declinar en forma gradual hasta una media de 40 respiraciones por minuto en las horas subsiguientes. Pueden ocurrir pausas respiratorias y en el 90% de los casos no superan más allá de los 18 segundos. El volumen eyectado por el ventrículo derecho excede al del ventrículo izquierdo en relación de 5:3 en la vida fetal. Cuando se inician las primeras respiraciones efectivas, la resistencia al flujo sanguíneo pulmonar disminuye, como explicamos en todo el mecanismo de adaptación anteriormente. El contenido de oxígeno del corazón izquierdo y de la circulación sistémica también alcanza niveles superiores a los que se encontraban en la circulación fetal, con lo que la saturación de oxígeno en la sangre arterial aumenta de 65% a 93%.
La caída de la resistencia vascular pulmonar se da fundamentalmente por el aumento de la presión arterial de oxígeno, la reducción de la capa muscular de los vasos y la estimulación del endotelio con producción de óxido nítrico, prostaciclina y endotelina. Todos estos agentes son los reguladores de las propiedades contráctiles del músculo liso vascular. El óxido nítrico es un gas endógeno con marcadas propiedades vasodilatadoras que están mediadas por la producción de GMP cíclico. El incremento prenatal de hormonas tiroideas facilita la maduración perinatal de los receptores cardíacos adrenérgicos beta. Esto permite aumentar el gasto cardíaco en respuesta a niveles elevados de catecolaminas circulantes antes de nacer. La eliminación de la circulación placentaria de baja resistencia y el aumento de catecolaminas y otras hormonas aumentan la resistencia vascular sistémica. El foramen ovar se oblitera a pocos minutos de vida por aumento de la presión hidrostática en la aurícula izquierda. Inmediatamente después de nacer aumenta el gasto cardíaco de ambos ventrículos, siendo algo mayor el del ventrículo izquierdo por aumento de su inotropismo más que por la frecuencia cardíaca elevada. Los recién nacidos normales tienen una frecuencia cardíaca que va desde los 170 latidos por minuto a los 5 o 10 minutos de vida hasta 130 latidos por minuto a la hora de nacido. El ductus arterioso se mantiene abierto las primeras horas después del nacimiento por la resistencia vascular sistémica, que es mayor que la resistencia pulmonar, produciéndose entonces una inversión del shunt de derecha a izquierda existente en el útero a un shunt de izquierda a derecha. En este momento y en ningún otro es cuando se puede hablar de periodo transicional de la circulación perinatal. El cierre del ductus arterioso se inicia fisiológicamente a las 4 y 12 horas de vida extrauterina y se completa alrededor de las 24 horas postnatales. El 20-42% en las primeras 24 horas, el 82 al 90% en las primeras 48 horas y el 100% se termina por producir en las primeras 96 horas de vida. ¿Qué desencadenan el cierre del ductus? La inhibición de la síntesis de prostaglandina E2 e I2 y la inhibición del ácido de monohidroxilos del ácido araquidónico y el aumento de la presión arterial de oxígeno. El cierre anatómico se va a producir alrededor del tercer mes en el 100% de los recién nacidos sanos. El resultado final de todos estos mecanismos es la adaptación cardiorrespiratoria. Finalmente, para que exista un intercambio eficaz de gases, los espacios alveolares deben haber eliminado todo el exceso de líquido y el riego sanguíneo pulmonar debe incrementarse, haciéndose congruente de esta forma la ventilación con la perfusión. Otros de los mecanismos adaptatorios que debe realizar el feto a la etapa neonatal es la adaptación nutricional y metabólica. El feto utiliza glucosa para todas sus actividades metabólicas, que las almacena como reserva energética de glucógeno en el hígado y en los músculos fetales desde el segundo hasta finalizar el tercer trimestre del embarazo, para ser usado posteriormente en la vida extrauterina. Si bien los recién nacidos de término tienen depósitos de glucógeno y están completos, solo estos le brindan una autonomía de 8 a 10 horas estos depósitos. Los depósitos de grasa son la principal fuente de producción de calor en el recién nacido. A las 27 semanas, el 1% del peso del feto es grasa. A las 40 semanas, ese porcentaje se aumenta un 16%. Al nacimiento, este aporte cesa bruscamente y el recién nacido va a depender de estas reservas y del aporte exógeno. El recién nacido moviliza rápidamente todos los mecanismos de compensación de la glucosa en los primeros días de vida y tarda entre 2 a 3 semanas en alcanzar niveles característicos propios de la madurez.
El recién nacido que estuvo expuesto a un ambiente intrauterino o extrauterino adverso tiene más riesgo de presentar hipoglucemia, un trastorno que puede ser asintomático o presentar características clínicas bien definidas. Las catecolaminas liberadas durante el parto aumentan el glucagón plasmático, que van a disminuir los niveles de insulina, favoreciendo la lipólisis, gluconeogénesis, glucogenólisis y cetogénesis. La adaptación térmica. El feto no regula su temperatura corporal, sino que depende de la madre y de la placenta. Una elevación en la temperatura materna determina un aumento en la temperatura fetal. El líquido amniótico tiene una temperatura de 0,2 grados inferior a la del feto, no permitiendo transferencia de calor por radiación y evaporación, y las pérdidas por conducción y convección son mínimas. Durante el periodo fetal, el sistema termorregulador no está expuesto a situaciones de estrés que le obliguen o exijan aumentar el calor para mantener la temperatura corporal al feto. En el momento de nacimiento, el neonato está expuesto a factores ambientales y procesos fisiológicos que ponen en riesgo la estabilidad térmica. Es por eso que es necesario de un ambiente térmico neutro. ¿Y a qué se llama ambiente térmico neutro? Es el rango de temperatura ambiental en el cual la temperatura del cuerpo se mantiene dentro de valores normales con un mínimo consumo metabólico de glucosa y oxígeno. Y esto es necesario y importante para poder realizar una transición normal. Entonces, se tienen que dar una serie de condiciones para que el recién nacido pueda ser trasladado con su madre al sector de internación conjunta, permitiéndole una estabilidad térmica dentro del rango de temperatura de 36,3 y 37 grados centígrados. Esta forma, digamos, de lograr la adaptación térmica, aportándole los cuidados necesarios para evitar la pérdida excesiva de temperatura, son los que van a permitir mantener una normotemia en el recién nacido y favorecerle el traslado junto a su madre. Se considera hipotermia la disminución de la temperatura axilar por debajo de los 36,3 grados centígrados. Las formas de pérdida de calor del recién nacido a tener en cuenta en los cuidados iniciales van a estar dadas por 4 mecanismos: evaporación, conducción, radiación y convección. La evaporación, que la va a realizar a través de la piel y de los pulmones. El recién nacido sale de un ambiente húmedo, mojado, se encuentra en un ambiente, si se encuentra en un ambiente más frío, rápidamente comienza a perder temperatura corporal por evaporación. Entonces es importante los mecanismos que tienden a disminuirlo, como la utilización de compresas tibias para contrarrestar la humedad del cuerpo del recién nacido. La conducción es la transferencia de calor hacia las superficies frías que están en contacto con el recién nacido. Otro de los puntos a tener en cuenta en el momento de preparar una sala de recepción para adecuar las temperaturas de los lugares donde se va a asistir al recién nacido. La radiación es el pasaje del calor hacia las superficies frías del ambiente que no están en contacto directo con el cuerpo del recién nacido. Y la convección es la pérdida hacia el aire que se encuentra más frío, en este caso el aire, digamos, del ambiente de la recepción del recién nacido. El mecanismo de adaptación que pone en marcha inmediatamente el recién nacido está determinado por la postura, la posición de flexión, que disminuye las áreas de pérdida de calor, la vasoconstricción periférica, disminuyendo la pérdida por conducción y convección, el aumento de la actividad simpática, que produce lipólisis de la grasa parda, y la liberación de ácidos grasos, que son oxidados o reesterificados, los cuales son dos mecanismos que producen calor. La hipoxia y el bloqueo beta-adrenérgico son dos mecanismos que contrarrestan esta producción de calor
a través de los ácidos grasos. El aumento de la ventilación, la captación de oxígeno por lipólisis y glicólisis son dos mecanismos que trata de utilizar el recién nacido para producir adaptación y generar termorregulación. ¿Cuáles van a ser los efectos de la hipotermia en el caso de que no se pueda lograr mantener o lograr una termorregulación adecuada en el recién nacido? Las consecuencias de la hipotermia llevan como resultado final a la producción de acidosis metabólica, que es el principal determinante de la disminución de la capacidad termorreguladora. Y esta acidosis metabólica va a estar como resultado final de un montón de mecanismos intermedios en los cuales la hipoxia tisular es uno de los principales determinantes, generados a través de distintos mecanismos de intentos de adaptación de mantener la temperatura, como el aumento de catecolamina, vasoconstricción pulmonar, vasoconstricción periférica, aumento de consumo de oxígeno, aumento de la frecuencia respiratoria, que a su vez también contribuyen en forma circular al aumento de la pérdida de calor y generan un círculo vicioso que, si no se interrumpen, pueden llevar al recién nacido a la muerte. La adaptación renal. La placenta es el principal órgano excretor del feto. En el feto la función renal es mínima, la circulación sanguínea, la filtración glomerular, la función tubular se encuentran en niveles muy bajos. En las 12 semanas ya se forma orina a través de nefronas inmaduras y en la semana 14 las asas de Henle ya funcionan y la orina se empieza a vertir en el líquido amniótico. La función renal fetal se caracteriza por tener resistencia vascular aumentada, disminución del flujo sanguíneo y un filtrado glomerular también reducido, debido a que hay una mayor cantidad de prostaglandinas renales circulantes. Con el nacimiento se produce un aumento brusco del flujo sanguíneo renal. A las 12 horas el riñón está recibiendo el 4 al 6% del gasto cardíaco y en la primera semana entre el 8 al 10% del gasto cardíaco, duplicándose en las 2 primeras semanas de vida. La disminución de la resistencia vascular renal se produce por mecanismos miógenos y neurales, el aumento del gasto cardíaco y de la presión arterial sistémica por agentes vasoactivos, cambios en la secreción de prostaglandinas, prostacyclina, arginina, vasopresina, catecolamina y el sistema renina-angiotensina, trae como consecuencia el aumento del flujo sanguíneo renal, determinando el aumento de la función tubular y glomerular. Los recién nacidos sanos tienen frecuentemente oliguria en las primeras horas de vida. El 7% de los recién nacidos normales no presentan orina sino hasta el segundo día de vida, pero el 33% ya lo presentan al nacer y el 93% en las primeras horas ya emitió orina. El 99% tiene que haber orinado en las primeras 48 horas de vida. Desde el punto de vista neurológico también realiza su adaptación. El recién nacido pasa por distintas etapas desde el punto de vista neurológico que van marcando la adaptación a la vida extrauterina. En las primeras horas se producen cambios importantes. Hay variaciones en la frecuencia respiratoria, cardíaca, en su estado de alerta, que está relacionado con la actividad motora. La primera etapa, que es el primer periodo de reactividad, se da entre el nacimiento y la primera hora de vida. El recién nacido se encuentra alerta, llorando, con ojos abiertos, hace movimientos difusos que alteran con periodos de inmovilidad, tiene posibilidad de interrelacionarse con el medio y en este periodo se lo considera un periodo apto y muy adecuado para iniciar la lactancia, ya que es un periodo importante de reactividad y puede favorecer el apego y y beneficiar la instalación de la lactancia materna.
siempre y cuando la adaptación cardiorrespiratoria sea adecuada. En las 2 horas siguientes, la frecuencia cardíaca disminuye de 120 a 140 latidos por minuto, la respiratoria también se hace menos frecuente y el bebé se lo nota más tranquilo y tiende a dormirse. Luego viene un segundo periodo de reactividad que dura aproximadamente entre 2 a 6 horas. El bebé está nuevamente más activo, con buena respuesta a estímulos, aparecen secreciones en la boca, puede presentar regurgitaciones, se escuchan ruidos intestinales y hay cierta labilidad en la frecuencia cardíaca frente a los estímulos externos. El feto debe realizar una serie de cambios que son, como dijimos inicialmente, inmediatos. Debe respirar de inmediato y seguir haciéndolo. Reemplazar el líquido de los pulmones por aire, abrir la circulación pulmonar y cerrar los cortocircuitos fetales, permitir el aumento del flujo sanguíneo pulmonar y redistribuir el gasto cardíaco, proporcionar energía para mantener la temperatura del cuerpo y los procesos metabólicos, eliminar por sí mismo los productos de desechos, de la absorción de alimentos y los procesos metabólicos y eliminar las toxinas y las sustancias que provienen del medio ambiente.